ya los alumnos de fuera de la universidad podrán seguir este seminario a través de la cuenta de Twitter de el IURCE. También lo podréis ver en vuestros móviles y comenzamos con este experimento docente y en este seminario metodológico. Y saludos a los compañeros y colegas de Santiago, de Santander. Eran Santiago y Santander, ¿no? Y nada más. Vale. Pues saludos a Santiago y a Santander. Y voy a comenzar la sesión haciendo una pequeña introducción del problema de los reinos italianos en la monarquía española, los reinos del sur, que los tres coinciden en tres elementos. Primero, que son reinos, obviamente. Después, en que son gobernados por virreyes. Y en tercer lugar, porque son las tres monarquías que hay en Italia. El régimen monárquico en Italia es, digamos, insólito en cuanto a que no es la forma habitual y, de hecho, la historiografía italiana y la tradición histórica italiana, la nacionalista, considera que la forma natural del gobierno de los italianos es el que procede de su tradición comunale. Se dedica mucho más tiempo en Italia y más papel a Maquiavelo y a los teóricos de la República que a estudiar la ideología monárquica, pongamos por caso, y sobre todo también los reinos del sur tienen un estigma, que es que se les considera que su historia no es historia de Italia. ¿Por qué? Pues porque son historia de España o historia de países extranjeros. De hecho, en los manuales de historia de Italia, y sobre todo en los manuales escolares, veréis que la presencia del sur, del Mezzogiorno, es una presencia muy pequeña. En los años 20 del siglo XX, valga la redundancia, algunos historiadores italianos reclamaron que el sur tenía una historia, ¿no? Benedetto Croce, por ejemplo, en su historia del Renacimiento de la España, en la vida italiana del Rinascimento, España en la vida italiana del Renacimiento, España en la vida italiana del Renacimiento, perdona, que es que no sé por qué no me sale la conexión. Que se publicó en 1915, intentaba demostrar cómo la presencia española en el sur de Italia había tenido una influencia directa en la construcción del modelo que conocemos, el modelo cultural, político, histórico, que es el Renacimiento italiano. Por ejemplo, señalaba que muchos de los grandes intelectuales italianos del Renacimiento habían estado bajo el mecenazgo de los reyes de Aragón. Concretamente, Alfonso V el Magnánimo fue el protector de Lorenzo Valla, y Lorenzo Valla fue, como todos sabemos, y si no lo sabemos ahora, los que no lo sepan, que fue protector de Lorenzo Valla y que fue quien encargó precisamente la denuncia de la falsa donación de Constantino. Por tanto, es en la corte humanista de Alfonso V el Magnánimo donde vamos a ver una de las corrientes importantes del humanismo. Benedetto Croce lo que había hecho era abrir una puerta, y Benedetto Croce en 1915 su obra fue saludada precisamente por Unamuno, Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno viajó a Italia a caballo del siglo XIX y del siglo XX, viajó como viajan hoy en día los mochileros, hizo un viaje estupendo, y esto le permitió conocer bien la cultura italiana, y hizo una reseña en El Sol, hizo una reseña del libro de Benedetto Croce, señalando precisamente esta visión de la historia y de cómo solamente la historia se contemplaba desde lo que era la línea argumental de una historia nacional. Benedetto Croce recuperaba para la historia de Italia una historia que en el Risorgimento había sido denostada. Y cuando digo una historia que ha sido denostada, esto se está viendo, sí, pero no me están viendo a mí. Una historia que había sido denostada y que además había sido marginada. A finales del siglo XIX, historiadores como Cesare Cantù habían escrito que la historia del Mezzogiorno era una historia triste, era una historia que no tenía ningún valor, puesto que era la historia de una provincia extranjera. Cesare Cantù hizo escribió un libro que era Italia sotto la dominazione spagnola,
y sobre todo le escribió esta obra a renglón seguido de I Promessi Sposi, los prometidos esposos o los novios de Alessandro Manzoni, una novela ambientada en el Milán español y una novela en la cual se veían todas las características negativas de la dominación española, que son, a saber, intolerancia religiosa, incompetencia de los gobernantes, indolencia, abulia y sobre todo criminalidad en el ámbito del gobierno, corrupción. Los personajes de la novela, los personajes que desfilan en ella, son personajes corruptos, son personajes que no tienen una entidad moral, digo los españoles, claro. Y sobre todo, por ejemplo, se critican cosas como los gridarios y las gridas y las formas de legislación que tenían los españoles en Italia. La obra de Cantù es muy importante y tiene también, o lleva a que nos encontremos con que una novela, que es la novela de Alessandro Manzoni, va a ser decisiva para la descripción y la interpretación tradicional del Mezzogiorno italiano, de los reinos del sur, de los reinos italianos. Manzoni no solamente escribió una novela, escribió también una obra histórica. Escribió una obra histórica que es la historia de la columna infame y que precisamente lo que hace es documentar históricamente todo aquello que narraba en su novela. Esta columna infame, que es la columna que se erige en Milán después de la peste de 1624, es, a juicio suyo, no solo un monumento vergonzoso, sino la muestra más clara de un sistema de gobierno corrupto, irracional y antimoderno, como fue el sistema español. Y digo que además es importante comenzar la historiografía del Mezzogiorno con esta novela porque después los estudios más importantes que hicieron los historicistas alemanes en el siglo XIX, sobre todo Alexander von Rumont, van a tomar la novela de Manzoni como el hilo conductor para analizar el Mezzogiorno. De tal manera que cuando von Rumont escribe Die Carafa von Maddaloni, Los Carafa de Maddaloni, que no es una novela, sino que es la historia de una de las familias que participaron en la revuelta de Masaniello en 1648. Y estos individuos, ¿se ve? Sí, sí, sí. Ah. Si no lo pongo yo aquí ahora sí, vale. Es que me preocupa que se vaya la emisión. Y entonces, los Carafa de Maddaloni lo que hace es analizar la revuelta de Masaniello en el mismo nivel que las revueltas nacionales de 1848. Y Carafa di Maddaloni, se traduce al italiano en 1850, es una obra que se vincula directamente digamos, la primavera de los pueblos, el movimiento nacionalista que recorre Europa con la revolución de 1848 en Budapest, las revoluciones de 1848 en toda Europa, que son de carácter nacionalista. Y entonces se le confiere a la revuelta de Masaniello el carácter de primera sublevación nacional italiana contra la opresión extranjera. Aparece esta mención a la opresión extranjera vinculada al dominio español ya en el discurso a la joven Italia, el discurso de la Giovane Italia de Mazzini, en 1837, donde dice que desde que la Casa de Habsburgo gobierna Italia, Italia no se había sublevado jamás, salvo este episodio de Masaniello, de la revolución napolitana, y por tanto la interpretación que se dará del sur y de los reinos del sur es una interpretación nacionalista y una interpretación en la cual se insiste sobre todo en la opresión, dominación extranjera, y por tanto importa bastante poco, interesa bastante poco a esta historiografía analizar las características y las formas de gobierno, cuanto que lo que importa es sobre todo subrayar que los italianos no se hallaban dominados voluntariamente, que en los italianos residía un espíritu de rebeldía y que los italianos no estaban mansamente sometidos a un poder extranjero. Me interesa bastante esta idea porque curiosamente los primeros historiadores anticolonialistas en 1937 en Black Jacobins, es un libro que si no habéis leído os lo recomiendo. Black Jacobins es una historia de la revolución haitiana de H.R. Paul, en donde analiza desde una perspectiva trotskista, y probablemente sean los primeros análisis de historiografía marxista utilizando una metodología marxista completa,
analiza la rebelión de los haitianos desde una perspectiva muy parecida a la que plantean los románticos nacionalistas como un acto de emancipación nacional. Me interesa bastante esta noción de emancipación nacional que precede naturalmente a las ideas de emancipación social y de otro tipo. Claro, al partirse de una idea de emancipación nacional y por tanto presuponer la existencia de una tensión entre autoridades españolas e italianos, nos vamos a encontrar con que muchas veces este discurso nacionalista de las sublevaciones italianas en el sur, por poner un ejemplo, que veremos más adelante, se vincula directamente a los procesos de emancipación y de autodeterminación nacionales que rigen el mundo desde la independencia haitiana o la independencia de Estados Unidos, dependiendo de lo que más simpatía nos dé, pero son estrictamente contemporáneas, y por tanto esta idea de emancipación que podemos encontrar en los discursos de Toussaint de Louverture o en los discursos de Washington, de George Washington, o también en los que von Reumont atribuye a Masaniello. Por tanto, en estos vínculos que hay de emancipación nacional, tendríamos esta visión un poco negra de la historiografía del Mezzogiorno. Como digo, hablar de los reinos italianos y decir que más del 50% de la superficie de la actual República Italiana lo constituía un sistema monárquico y que además era tan italiano como el sistema republicano del norte, suena un poco a herejía. Pero, además, y esto es lo que en esta clase vamos a ver, estos reinos no responden a una tradición extranjera, sino a la elaboración de unas tradiciones propias que nacen de la juxtaposición de experiencias históricas que se dan en estos territorios. Es decir, los españoles no impusieron un sistema de gobierno, los españoles no impusieron un sistema político, sino que recibieron un sistema de gobierno, un sistema económico y un sistema político. De hecho, es que ahora no me viene a la cabeza, pero de hecho algunos historiadores italianos y franceses nos hablan no de un modelo cerrado, no de un modelo único, sino más bien de un palimpsesto, una juxtaposición de experiencias y esta elaboración y transformación que es propiamente italiana. Antes de dar paso al profesor Revilla, después de esta introducción, quería señalar que en la Italia española la lengua administrativa es el italiano. Y esto indica de una forma muy clara que esta dominación española, desde luego, no entra en lo cultural ni en lo lingüístico y que, por ejemplo, leyendo las memorias de Carlo Tapia o de los grandes juristas napolitanos, nos damos cuenta que una parte muy importante de su formación jurídica está en aprender la lengua toscana. Giannone en sus memorias dice que tiene que estudiar toscano, que tuvo que estudiar toscano de pequeño, como hoy en día tenemos que estudiar inglés, y que le resultaba bastante difícil porque nadie hablaba toscano en su entorno social. Tuvo que contratar a un profesor particular que le enseñase a hablar italiano. En Nápoles nadie hablaba italiano. Porque las leyes se publicaban en latín o en italiano, porque las sentencias se dictaban en latín y en italiano, porque las discusiones en los tribunales se hacían en italiano. Por tanto, vamos a ver cómo en realidad el modelo virreinal del sur es un modelo particular, un modelo peculiar y un modelo que, como digo, responde a estas tradiciones yuxtapuestas que vienen desde los normandos y llegan hasta los españoles. Doy la palabra al profesor, profesor todavía no, pero casi, que está haciendo su tesis doctoral que va a presentar dentro de poco sobre el reino de Cerdeña y concretamente sobre uno de los episodios más importantes de la historia de Cerdeña, como fue el asesinato del virrey Camarasa. Y con eso te cedo la palabra. Bueno, yo había preparado un PowerPoint, pero con estas cuestiones de la tecnología no lo vais a poder ver, pero bueno, voy a intentar ser un poco breve, hablando un poco de lo que os comentaba el profesor Manuel Rivero sobre las especificidades de los tres reinos de lo que la historiografía llama la historia, el sur italiano, los reinos italianos. En realidad Cerdeña, aunque es el reino germinal de la unificación italiana, en tanto que los duques de Saboya son reyes de Cerdeña después de la guerra de
de sucesión española en el siglo XVIII, Cerdeña se incorpora a la corona de Aragón gracias al Papa Bonifacio VIII en 1297, con la infeudación que le hace de los reinos de Córcega y Cerdeña al rey Jaime II. Bueno, aunque la anexión del reino de Cerdeña es un poco... bueno, es muy interesante porque es muy compleja. Cerdeña tiene 4 reinos en los que se divide la isla y hay muchas luchas e intereses de pisanos, genoveses, aragoneses por dominar la isla. La historiografía también ha señalado y ha puesto a Cerdeña como un lugar de segundo orden político, debido sobre todo a que su peso en cuestiones económicas no es tan elevado como por ejemplo el de Nápoles o Sicilia, por seguir con un poco el tema que nos ocupa en el seminario. Al contrario de lo que acaba de decir el profesor Manuel Rivero, la lengua oficial en Cerdeña, precisamente por esos vínculos catalanes y aragoneses, comienza siendo el latín y el catalán, por supuesto, y en tiempos de Felipe II, con la llegada de los jesuitas, es cuando el castellano comienza a ser una especie de lengua oficial. En las actas parlamentarias, que sobre todo es uno de los elementos más importantes para entender cómo evoluciona la política del Reino de Cerdeña durante los siglos XVI y XVII, como digo, este tipo de parlamentos se crean en época de Pedro el Ceremonioso, por tanto Baja Edad Media, y el sistema lo empiezan a prefijar, digamos, los reyes Alfonso V y Fernando el Católico, que hacen una serie de institucionalizar, digamos, el reino, creando las audiencias, todo el sistema entramado político, y una vez entramos ya en el periodo de Carlos V, vemos cómo el reino de Cerdeña está plenamente configurado y articulado de la misma forma, como un espejo de otras cortes europeas, de esa articulación territorial de la monarquía, pero a mucha menor escala, porque Cerdeña al final es un reino pobre, con escasos recursos económicos. No me había dado cuenta que con escasos recursos económicos, y por ejemplo este tipo de escasez económica se ve en la propia configuración del espacio aristocrático, nobiliario y gubernamental, diríamos hoy, dentro de la propia corte de Cagliari, con el Palacio Real y las diversas sedes de las instituciones. Siempre los virreyes se quejan de que es un sitio inhóspito. Bueno, hemos encontrado cartas en archivos nobiliarios que básicamente dicen que se aburren y literalmente dicen que matan moscas porque no tienen un peso político como va a tener una embajada en Roma o un virrey en Perú, por ejemplo. Y hablando un poco de todas estas especificidades y de esa teoría un poco nacionalista de vincular los movimientos que acaecen en los diferentes reinos con ese nacionalismo del 19, en Cerdeña en 1668 ocurren lo que las fuentes se llaman sucesos de Cerdeña, que son muy interesantes, que es el embrión, digamos, de mis investigaciones doctorales, que consiste, bueno, básicamente, en resumidas cuentas, se produce el asesinato del virrey, y supongo que esto lo habréis visto en otras asignaturas del máster, y bueno, simplemente sabéis que el virrey es la ficción jurídica de la representación del rey en un territorio, y en las fuentes se le denomina como alter ego. Entonces, a todas luces, el asesinato del virrey que se produce en Cerdeña en el 1668, es el asesinato del propio rey. Hay una tradición de juristas sardos que, bueno, están distribuidos por toda la monarquía. El profesor John Arrieta los tiene bastante bien estudiados para el siglo XVI y la primera mitad del XVII, que intentan justificar jurídica y teológicamente que el asesinato que se produce en Cagliari en 1668 no es un asesinato de la majestad, de la persona del rey, perdón, sino que es un conflicto entre nobles iguales dentro de unos intereses privados. En realidad, desde otras cortes y de otros juristas de la corona de Aragón, en este caso, como puede ser Rafael de Vilosa, se escriben una serie de memoriales, de trabajos bastante concienzudos, en los que se expresa que efectivamente el asesinato del virrey Camarasa efectivamente es un delito de lesa majestad, por esto que os digo que es la representación, la encarnación del rey en este territorio, y que aquellos a los que se ha de juzgar han de ser juzgados
por el delito de lesa majestad en primer grado. ¿Quién es el encargado o los encargados de este proceso? En el caso de Cerdeña es un noble de origen napolitano, de una no muy importante familia, este personaje se llama Francesco Tutavila, duque de San Germán, y es un personaje curioso, tiene un cursus honorum bastante tradicional, en el sentido empezó una carrera militar, sirvió en la corte como paje y después como costiller del rey, estuvo en la conquista de Salvador de Bahía, todos espero que recordéis el famoso cuadro de Maíno, que está representado la batalla con Felipe IV en un tapiz coronado por la victoria y por el conde duque de Olivares, y es un personaje eminentemente militar. Sin embargo, en la vertiente política está muy vinculado a la figura de Juan José de Austria, del bastardo real, que Felipe IV en los primeros años de la regencia de Mariana de Austria fue el encargado de esta, podríamos llamar, reconfiguración de la monarquía después de todos los periodos de crisis de los años 1640, 1650 y 60, con todas las revoluciones. Y básicamente lo que hace el duque de San Germán es un poco como lo que hizo el duque de Alba en el siglo XVI en los Países Bajos, fue mano dura contra aquellos que se habían rebelado, cortó cabezas, aunque fueran los más altos nobles del reino, las expuso en plazas públicas, en las torres más altas de la muralla, para ejemplificar un poco al resto de la población, y con aquella otra parte de las élites del reino, lo que hizo fue promocionarlos al servicio de la monarquía para premiar esta fidelidad que habían tenido en los sucesos del 68. Además, bueno, me gustaría recordar, en el 68 Mariana de Austria tiene problemas internos con Juan José de Austria por el valimiento, privanza militar, por esto que decía, que tenían secuestrado al rey Carlos II, al rey niño, un periodo de minoría de edad que es complicado. Y a nivel internacional, la reina estaba luchando contra Francia en el contexto de la guerra de devolución, no tenía un apoyo firme de Roma como había sido hasta ese momento, y sobre todo, más importante, aunque la independencia del Reino de Portugal ya había sido algo de hecho, en este momento, en 1668, es cuando se produce el reconocimiento definitivo por parte de la monarquía de ese Portugal extinguido. Entonces, en este momento tan importante para la propia reina regente, que además recordemos tiene los títulos de tutora y curadora, es decir, es la garante de mantener el patrimonio legado por Felipe IV a su hijo Carlos II. Obviamente la reina no se puede permitir perder un reino de esta forma y manda esto, como os decía, el duque de San Germán para que haga una represión de los cabecillas más importantes y reestructure el reino. Esta reestructuración va a ser un proceso de más de 10 años. Los virreyes habitualmente en todos los reinos, no solamente italianos, sino en los americanos, Flandes, Milán, tienen una duración de su mandato de 3 años. Entonces los siguientes virreyes, el marqués de los Vélez, el marqués de las Navas, van a continuar con esta política, que además son gente que está muy vinculada al entorno de Juan José de Austria, en un momento en que Juan José de Austria tiene ya mucho peso en la corte y ya está efectivamente establecido en Madrid. Y como digo, todos estos procesos iniciados por el duque de San Germán en el 69 culminan en los años 80. Y es muy curioso y característico ver, por ejemplo, quiénes son los principales acusados y los principales castigados. La historiografía sarda, porque la italiana no presta mucha atención a Cerdeña, no sé tampoco los motivos, debe ser que sigue sin interesarles, aparte de ir allí de vacaciones a la playa, no ha prestado atención a este hecho, y si lo ha hecho ha sido de una manera muy local, con una visión muy introvertida de los asuntos, y siempre mezclándolo o comparándolo con otros reinos como Nápoles y Sicilia. Como os he comentado al principio, Cerdeña no es exactamente Italia, es corona de Aragón, pero está muy vinculada a Italia, es un reino bastante particular. Como digo, la historiografía tradicional siempre ha hablado de que estos culpables han sido determinados nobles, los marqueses de Vilasor, los marqueses de Laconi, los marqueses de Cea, y sin embargo lo que hemos podido averiguar a través del trabajo en archivo
es que en realidad detrás de todo esto la principal mano es la mano de la Iglesia. Sobre todo de un personaje, el arzobispo de Cagliari, Pedro de Vico, que tiene una extracción social bastante interesante, es del grupo de los letrados. Su padre fue el primer sardo que ocupó el cargo de regente del reino dentro del Consejo de Aragón, es decir, uno de los cargos preeminentes, iba siempre de los primeros en los cortejos ceremoniales acompañando al rey en Madrid, por ejemplo. Y este personaje es quien articula a todos estos nobles y religiosos de segundo orden, y quien hace que esa intercesión entre la monarquía y el reino de Cerdeña, él se coloca como el interlocutor. Al final, este personaje viene a ser desterrado. Obviamente estamos hablando de, insisto, Cagliari no es la principal ciudad de la monarquía, pero su arzobispo es el primado de Córcega y Cerdeña, entonces es un personaje preeminente dentro de la jerarquía eclesiástica, y se le da un destierro honroso que es a las afueras de Madrid. Se le prohíbe volver a Cerdeña para que no pueda interferir en los asuntos, y Mariana de Austria, para apoyar la decisión que toma el duque de San Germán, tiene una serie de problemas con el nuncio en Madrid y con el propio Papa, porque teóricamente el Papa era quien quería castigar o quien debía castigar. Mariana de Austria le dice, bueno, también es mi vasallo. Aquí básicamente se impone su autoridad por todo lo que os comentaba del momento concreto en el que está atravesando la monarquía. Y otro de los personajes también muy interesante es el capellán mayor de las Descalzas Reales, que, el profesor Martín Millán, recuerdo en las clases que nos hablaba de las Descalzas como una corte paralela a la propia corte establecida en el Palacio Real en torno al propio rey. Este capellán también es sardo, pertenecía a estas familias, digamos, sediciosas que habían participado en la conjura, y era, junto con el arzobispo, las dos personas que estaban manejando los hilos, uno desde el Consejo de Aragón y desde las Descalzas, y otro desde la propia corte de Cagliari, quienes manejaron los hilos para intentar argumentar que el asesinato del virrey Camarasa en el 68 había sido un conflicto entre iguales que se les había ido de las manos y no era, por tanto, constitutivo de delito de lesa majestad. Este hecho, para vincular un poco con lo que decía el profesor Manconi sobre Promesis Post y esta visión un poco negativa de los historiadores y esta instrumentalización de la historia que se hace en el periodo del nacimiento del nacionalismo italiano, se utiliza por partidos nacionalistas sardos como un elemento para definir su propia identidad respecto al invasor catalán español y respecto a la política del resto de territorios de lo que empezó siendo el Reino de Italia y terminó siendo la actual República Italiana. Muchas gracias. Muy bien, pues una vez que hemos tenido esta exposición sobre Cerdeña, ¿hacemos un debate o hago yo ahora una exposición sobre Sicilia? Hacemos después un intermedio de 15-20 minutos y sigo con Nápoles y hacemos ya el debate. ¿Os parece bien? Si nos parece mal, seguimos todo recto. Bien, tenemos ahora mismo 10 seguidores. Estupendo, esto parece que funciona. Entonces, voy a poner ahí para que se me vea. Bien, pues vamos a continuar con el experimento pedagógico. El Reino de Sicilia es un territorio que representa muy bien lo que son las dinámicas imperiales y cómo las dinámicas imperiales se transforman y cambian siempre hacia un modelo aristotélico. En 1857 tuvo lugar la Revolución de los Cipayos en la India, y en ese momento la Compañía Inglesa de las Indias Orientales quebró. Y cuando quebró se tuvo que hacer un gobierno aristotélico, es decir, el Imperio Británico dejó de ser un imperio comercial vinculado al intercambio de materias primas y de riqueza, para pasar a ser un sistema de dominación militar. Después de la Revolución de los Cipayos, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales entró en crisis,
Y esta crisis provocó que el gobierno inglés, como se ha hecho con Lehman Brothers, tuviese que hacerse con los activos de la compañía, reemplazar a los comisarios de la compañía por ministros y por oficiales de gobierno y transformar lo que era un sistema comercial en un sistema político. Algo parecido le pasa a la Corona de Aragón en el Mediterráneo. Y es curioso porque es una especie de dinámica de los imperios. Paul Kennedy, en su libro sobre la decadencia y caída de los imperios, señala que este es el punto de inflexión de los imperios, el momento en el que un imperio comercial se transforma en imperio político. El imperio español es interesante porque en el caso americano es un imperio por conquista y la cuestión económica o comercial parece que tiene un lugar secundario. Pero en el caso aragonés, la diagonal mediterránea era fundamental para el comercio con Oriente. Era fundamental que Barcelona estuviera bien comunicada con Alejandría y con el Líbano. Y por tanto toda la política exterior, si la podemos llamar así, de los reyes de Aragón, fue la de mantener ese corredor mediterráneo que comunicaba el Mediterráneo occidental con el Mediterráneo oriental. Francesco Giunta, en un libro muy clásico de los años 50, que se llama Aragonesi e Catalani, aragoneses y catalanas en el Mediterráneo, había apuntado que esta bisectriz que llamaba mediterránea es la que constituía la razón de ser del imperio aragonés. Pero, como señaló Pierre Vilar en Crecimiento y Decadencia, hubo un momento en el que el imperio catalán o la red comercial catalana entre Oriente y Occidente empezó a fallar. Y empezó a fallar por mezclarse los intereses comerciales de Barcelona con los intereses dinásticos de la Casa Real de Aragón. El punto de inflexión lo situaba Pierre Vilar en Alfonso V el Magnánimo, porque Alfonso V el Magnánimo haría que cambiase la política comercial catalana y el intercambio comercial y el desarrollo, siguiendo un poco las pautas de Génova y de Venecia para obtener mercancías de Oriente y distribuirlas en Occidente, como decía, cambió por una política eminentemente italiana, una política territorial y sobre todo una política de engrandecimiento de la Casa de Aragón. La Casa de Aragón empieza a ser el elemento fundamental que rige la política catalano-aragonesa en el Mediterráneo, olvidándose, por supuesto, de las redes comerciales barcelonesas. Sin embargo, digamos que todo esto está mezclado. En realidad no podemos hablar solo de intereses comerciales en las dinámicas mediterráneas del siglo XIV y del siglo XV. No olvidemos que los herederos de la Casa de Lusignan en Chipre fueron la República de Venecia. Que Chipre pasa a incorporarse, el reino de Chipre, a la República de Venecia, del mismo modo que el reino de Córcega pasó a incorporarse a la República de Génova. Es decir, hacer, como señala Vilar, una separación artificiosa entre lo dinástico y lo económico no tiene sentido en la Europa bajo medieval, puesto que está dominada por elementos de carácter dinástico. Y por tanto, la relación que puede existir entre un ducado, que es Venecia, u otro ducado, que es Génova, o un principado, que es Barcelona, un condado, que es Barcelona, perdón, son los elementos que también hay que considerar en estos rasgos feudales que tiene la expansión mediterránea. Si Génova posee un reino, que es Córcega, si Venecia posee otro reino, que es Chipre, no es insólito, por tanto, que la Corona de Aragón tenga o posea esas plataformas en el Mediterráneo que Brodel llamaba los grandes portaaviones, llamando así a las islas del Mediterráneo. Islas que van a permitir a la Corona de Aragón mantener esa línea de comunicación. ¿Dónde están los accidentes dinásticos o dónde están los elementos dinásticos? Bueno, a partir del año 1315 la Corona de Aragón renunció a aumentar su expansión en la península ibérica y renunció, por tanto, a la conquista del reino de Murcia. En 1315 se inicia la política de expansión mediterránea para garantizar sobre todo el comercio con Oriente. Para el comercio con Oriente es necesaria la llave que une las dos mitades del Mediterráneo, que es Sicilia. Y naturalmente los reyes de Aragón llevarán a cabo una política de alianzas dinásticas, y aquí es donde está el dinasticismo, que cubre la política económica, alianzas dinásticas con los reyes de Sicilia. Los reyes de Sicilia son unos reyes un tanto particulares, son normandos, o descienden de normandos, o sea, suecos. Si hay un lugar en Europa que es igual que Inglaterra, aunque sea así de paradójico, es Sicilia.
Vamos a hacer esta comparación porque en el año 1200 la conquista de Guillermo el Conquistador, la conquista normanda de Sicilia y después la conquista la conquista de Inglaterra por los normandos y después la conquista normanda de Sicilia dará dos modelos políticos que son equivalentes. Dos modelos fundamentados en una idea de reparto de poder, de equilibrio de poder, de King and Parliament, y por tanto nos vamos a encontrar con que en la monarquía española y en la corona de Aragón se va a introducir un reino con una tradición que hoy en día consideraríamos muy británica, ¿no? La del rey con parlamento o King and Parliament. Esto ya lo señaló Walter Ullmann en los años 70 y la corona de Aragón, además de incorporar esta nueva savia y por tanto, aun cuando se nos va a hablar del pactismo aragonés y del constitucionalismo catalán, la raigambre política de los reinos del Mezzogiorno, si bien tienen un barniz catalán o un barniz aragonés, tienen un fundamento normando. Hay que decir que en el caso de Cerdeña es muy parecido, aunque no lo ha dicho Javier, puesto que también los normandos conquistaron Cerdeña y fue el Papa Bonifacio VIII el que concedió Cerdeña a la República de Pisa. Pero también bajo el sustrato de las reformas que hicieron los catalanes en el siglo XIV, lo que tenemos también es un modelo que se basa en el modelo normando, en un modelo parlamentario y en un modelo monárquico. La invención o la creación del Reino de las Dos Sicilias por Roger II de Svevia, el rey sueco, lo que va a hacer es que la tradición política parlamentaria del sur de Italia sea una tradición muy particular y desde luego mucho más desarrollada que en el norte de Italia, puesto que en el siglo XII ya el sur de Italia se considera el centro político, cultural y económico de la península, con una fuerza que, como ya sabéis, hizo que el siciliano compitiese con el toscano como lengua nacional italiana. La necesidad que tenían los reyes de Aragón por mantener su bisectriz mediterránea les lleva precisamente a concertar alianzas con los reyes, con los soberanos de las dos Sicilias. Esta tradición se fundamenta sobre todo o se vincula a la familia Stauffen, pero la familia Stauffen a su vez es también, o está vinculada a la dinastía imperial bizantina. Por tanto, la Casa de Aragón se vincula a dos tradiciones imperiales muy importantes, como son la tradición imperial gibelina y la tradición imperial bizantina. Y esto va a explicar también las ansias imperiales de Fernando el Católico, que veremos ahora a continuación. En el ámbito de la tensión entre güelfos y gibelinos en el siglo XII y en el siglo XIII, como sabemos, el rey Manfredo, que fue derrotado y fue sometido por los pontífices más tarde, no voy a hacer historia medieval, vamos a saltarnos unos cuantos episodios, pero como sabéis, la victoria de los güelfos en las guerras, ¿cómo se llamaba? Las guerras entre papado e imperio en la Edad Media, los papas vencedores colocan a los güelfos a la cabeza de, por ejemplo, Florencia, y también la derrota de los gibelinos en el Mezzogiorno lleva al establecimiento de la Casa d'Anjou en el reino de las dos Sicilias. La eliminación, por tanto, de los Stauffen, pero también quedará una reivindicación histórica de los Stauffen cuyos herederos son los reyes de Aragón. Es decir, los reyes de Aragón no caen en Sicilia y en Nápoles del cielo, caen porque ha habido unos vínculos familiares que son muy parecidos a los que tienen los reyes de Castilla con los reyes de Portugal. O sea, son alianzas dinásticas que están vinculadas a los intereses de las poblaciones que ellos gobiernan. Castellanos y portugueses compiten por el control de África, compiten por el control del Atlántico y sus coronas van a intentar por todos los medios establecer lazos dinásticos, no solo como alianza, sino como, finalmente, como ocurrió con Felipe II, dará lugar a la unión de esas coronas. Es decir, la política dinástica no solo atiende al interés familiar de los linajes, por supuesto, sino también a los intereses políticos, sociales y económicos de los reinos que gobiernan. Por tanto, en un espacio como es el Atlántico, es lógico que portugueses y castellanos que compiten también traten de cooperar y de colaborar. Y lo mismo vamos a ver en el caso de la Corona de Aragón. Los catalanes, los aragoneses, los valencianos, mallorquines y tal,
tienen intereses en el Mediterráneo oriental, su casa real también, renuncian a la reconquista y se proyectan hacia el Mediterráneo. La desaparición de la casa de Stauffen en Sicilia y en Nápoles, en el Reino de las Dos Sicilias, llevará a que la Casa de Aragón reivindique, y sea una reivindicación histórica, la restauración de las dos Sicilias por ser los herederos legítimos de la Casa Real Imperial Stauffen. Como sabéis, en 1287 tuvo lugar el Vespro siciliano. Lo podemos conocer por la ópera de Verdi, lo podemos conocer por el drama de Schiller, pero también es un hecho histórico que en la memoria histórica italiana, curiosamente, se vincula también al nacionalismo. Por eso Verdi compuso I Vespri Siciliani, y por eso también a veces las imágenes de la ópera se nos proyectan en la mente como las de la novela de Manzoni, Promessi Sposi, Los novios. ¿Por qué? Pues porque es la emancipación o el levantamiento de los sicilianos contra el opresor, esta vez angioino, esta vez los franceses. Pero ocurre una cosa que todos conocemos, que es la cesión del reino de Sicilia a Pedro de Aragón. Y la cesión, algunos historiadores la han vinculado a la tradición pactista catalana, ¿no? Ahí tenéis Ferran Soldevilla, que en los años 20 escribió un libro Historia de los Països Catalans, que es un libro que no es nada tendencioso, y en esta historia de los Països Catalans pues se decía que era, claro, era el pactismo catalán, obviamente, ¿no? Los sicilianos, conocedores del talante, del seni de los catalanes, pues habían llegado a un acuerdo estupendo de pactum transivitum contractum. No, era también la tradición parlamentaria británica, o si queréis normanda, que regía en Sicilia. Era sobre todo esa tradición parlamentaria de King and Parliament y, por supuesto, la imposición de una casa gobernante francesa